Ok, buenas tardes. Yo, David Fernández, junto con mi compañero Víctor Erica, les vamos a exponer sobre el sistema operativo Android. En cuanto a la agenda que vamos a tratar, está, primero que nada, qué es Android, luego la historia de Android y el porqué del logo. También vamos a hablar sobre las características principales que tiene Android, el hardware, muy importante, la arquitectura, el desarrollo de las aplicaciones en Android, versiones, el uso de los dispositivos, seguridad, comparación entre varios sistemas operativos móviles y Android, y las ventajas y desventajas. Okay. Primero que nada, ¿qué es Android? Bueno, Android es un sistema operativo móvil que fue desarrollado por Google y que además está basado en el kernel de Linux. Este sistema operativo fue principalmente diseñado para dispositivos táctiles. ¿Cuál es la interfaz de este sistema operativo? Bueno, la interfaz de usuario está basada principalmente en manipulación directa, y cuando hablamos de manipulación directa hablamos ya sea de deslizar, de pulsar, etcétera, pues gestos que harían o acciones que tienen las personas o que usan las personas diariamente, pues. Como expliqué anteriormente, que este sistema operativo fue diseñado para dispositivos táctiles, pero con el pasar de los tiempos, Google diseñó o desarrolló Android para diferentes propósitos, pues. Un ejemplo de esto está el Android TV, otro también sería el Android Wear, que son los relojes inteligentes, que básicamente es un smartphone pero en la muñeca, pues. Entonces con esto podemos observar que, ya que al principio fue diseñado para dispositivos táctiles, eso no quiere decir que es exclusivo para esto, pues. Bueno, Android se dio a conocer en el año 2007 junto a la Open Handset Alliance. Y bueno, ¿qué es la Open Handset Alliance? Bueno, no es más que un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones. Aquí en este consorcio ya hay compañías importantes como por ejemplo Sony, Samsung, etcétera, pues. Google Play es la aplicación en la cual Android, mejor dicho, Google Play es la aplicación de Android en la cual está almacenada todas aquellas aplicaciones, valga la redundancia, que se usan en Android. Y se dice que hay alrededor de 2.7 millones de aplicaciones actualmente en Google Play. Android es también considerado uno de los sistemas operativos más vendidos en tablets desde 2013. Llama la atención, pues, ya uno ve la importancia de Android, pues. También se dice que hay alrededor de 1.4 billones de usuarios activos mensualmente. También nos da a entender la gran cantidad, la importancia que tiene este sistema operativo, que no es un simple sistema operativo del que estamos hablando, ¿no? Y bueno, algo importante también es que su código fuente fue liberado bajo una licencia de software libre. También, este sistema operativo Android, por ser de software libre, es muy popular en la mayoría de las compañías que se encargan de producir dispositivos, smartphone, pues, porque Android, además de ser un sistema operativo bajo costo, es muy personalizable, pues. Entonces las empresas, grandes empresas que se encargan de manufacturar dispositivos, eligen a Android como su sistema operativo. Y por último, en cuanto a las actualizaciones, debido a la gran cantidad de hardware y dispositivos que hay en la actualidad,
y además que estos dispositivos utilizan Android, entonces las actualizaciones tienen que estar acorde a cada uno de esos hardware que existen, por lo que cuando se quiere sacar una actualización, se tiene que, por así decirlo, saber un estándar de que esa actualización surge efecto en todos aquellos dispositivos en los que está corriendo ese Android, pues. Por lo tanto, esas actualizaciones siempre sufren retraso. Ok, entonces, ya que se explicó más o menos una breve introducción de qué es Android, okay, ahorita voy a explicar sobre una especie de línea de tiempo, ¿no?, de la historia, y a su vez cosas como el logo, porque el logo y por qué se llamó Android, ¿no?, que es interesante. Entonces, bueno, Android fue fundada en Palo Alto, California, en octubre de 2003 por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White. Bueno, la idea principal de Android, de los fundadores, ¿no?, por así decirlo, de Android, era desarrollar un sistema operativo para cámaras. O sea, yo lo que había empezado primero, bueno, nosotros queremos un sistema operativo para las cámaras digitales. Luego, con el pasar del tiempo, se dieron cuenta que ese mercado era muy pequeño, pues, o sea, que no era muy interesante, o no iba a ser beneficioso para ellos hacer un sistema operativo para las cámaras digitales, por lo que ellos decidieron enfocar, ¿no? O sea, dijeron, bueno, vamos a dejar esto del sistema operativo para cámaras digitales y vamos a enfocarnos en un sistema operativo para dispositivos móviles. Y bueno, que este sistema operativo compitiera con sistemas que existen en la actualidad como Symbian y Microsoft Windows Mobile. Entonces, en el año 2005 llegó Google y adquirió Android Corporation, que fue fundada por los que ya expliqué anteriormente, por alrededor de unos 50 millones de dólares. Bueno, los fundadores de Android, Google los adquirió como empleados, por así decirlo, y ellos trabajaron directamente en el desarrollo del sistema operativo Android. Ok, bueno, como expliqué anteriormente en lo que es Android, Google los que estaban desarrollando Android, estaban enfocados en desarrollar una plataforma para enfocados en desarrollar una plataforma para los dispositivos móviles, y esta plataforma iba a estar basada en el kernel de Linux. Bueno, había muchas especulaciones alrededor de lo que ellos estaban haciendo. La gente no sabía específicamente qué es lo que estaba haciendo Google, pero tenían más o menos la idea de que están desarrollando algo para dispositivos móviles. Bueno, con el pasar del tiempo Google sacó un dispositivo con teclado QWERTY que era similar al BlackBerry, y en el cual estaba corriendo el Android que ellos habían estado desarrollando. Pero en el año 2007, bueno, apareció Apple y sacó el iPhone. Entonces, claro, al Google ver lo que, al ver lo que había sacado Apple, ellos decidieron, bueno, ¿cómo se llama? Este sistema operativo, vamos a enfocarnos en que tiene que ser además para dispositivos táctiles, porque Android al principio, ellos lo que querían, bueno, nosotros queremos un sistema operativo para dispositivos móviles. Ellos todavía no tenían pensado enfocarse en sí en dispositivos táctiles, pero con la aparición del iPhone, ellos, bueno, dijeron, bueno, vamos a cambiar nuestro enfoque a que ese sistema operativo se base, ¿no? O sí, bueno, se base
en dispositivos táctiles, por lo que cambió las especificaciones, pero eso no quería decir que o sea, que los botones de los dispositivos iban a desaparecer, pues. O sea, iba a seguir siendo táctil el dispositivo, pero con la permanencia de algunos botones, pues, como en la mayoría de dispositivos que hay en la actualidad. Y bueno, el 5 de noviembre de 2007 se anuncia esto que expliqué anteriormente, de que Google anunció que se iba a desarrollar un sistema operativo para dispositivos móviles, en este caso táctiles, pues. Y bueno, con el pasar del tiempo, el 23 de septiembre de 2008 aparece el HTC Dream, que iba a ser el primer dispositivo que iba a utilizar Android como su sistema operativo. Okay. Desde el año 2008, bueno, han salido numerosas actualizaciones de este sistema operativo, numerosas versiones, que lo que han hecho es, bueno, mejorarlo y además arreglar todos los tipos de bugs o errores que haya tenido, ¿no? Y bueno, algo que es curioso, ¿no?, que es de que a cada actualización se le pone el nombre de algún dulce o postre, y esto siempre está ordenado de manera alfabéticamente. Algunos de estos han sido Cupcake, Donut, Eclair, algunos de estos nombres que ha dado Google a estas actualizaciones. Y bueno, en el año 2010 Google lo que hizo fue lanzar una serie de dispositivos llamados los Nexus, que, por así decirlo, fueron los primeros ¿cómo decirlo?, dispositivos creados directamente por Google. O sea, porque la mayoría de los otros dispositivos habían sido, o sea, Google había desarrollado Android, ¿verdad? Pero el hardware en sí había sido diseñado por otras compañías que no eran Google, hasta que aparecieron los Nexus, que ya sí, por así decirlo, Google metió mano en el hardware y fueron los primeros dispositivos lanzados por Google, pues. Y en el año 2014 Google lo que hizo fue anunciar Android One, que iba a ser, bueno, eso no estaba planteado, pues, que iban a ser unos dispositivos de muy bajo costo para que las personas que no tuvieran grandes posibilidades de obtener un dispositivo muy caro pudiesen obtener un smartphone. Ok, entonces, ya que expliqué más o menos una breve línea de tiempo de la historia, sería curioso el porqué del nombre de Android, ¿no? Bueno, el nombre de Android y además también el nombre de Nexus One vienen o hacen referencia a una novela de Philip J. Dick llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y esta novela fue adaptada posteriormente al cine como en la película Blade Runner. Ok, en cuanto al logo, este logo fue creado y diseñado por Irina Block alrededor del año 2005 por ahí. Y bueno, Irina Block era creadora de imágenes comerciales, o sea, había trabajado como creadora de imágenes comerciales para Yahoo y HP, y ella fue la encargada del diseño de este logo. Entonces, claro, como el nombre era Android, le dijeron, bueno, nosotros necesitamos un logo que tiene que tener un robot, pues, por el Android, por el nombre, pues no tenía sentido que fuese otra cosa, ¿no?
Y bueno, entonces con el pasar del tiempo, por bocetos y bromas, lo que le inspiró a ella, este logo que hay actualmente, fue los pictogramas que hay en todos los baños, tanto de hombre como mujer. O sea, si puedo observar, o sea, se puede observar en la imagen de aquí abajo, algunos ejemplos de o bocetos, ¿no?, que ella tomó. Y bueno, este logo tiene la particularidad de que es un logo de fuente abierta, pues, porque, por así decirlo, Android decidió como esa filosofía, pues, de, bueno, vamos a hacer que este logo sea de fuente abierta y la gente pueda modificarlo. Lo que es, o sea, parece interesante, ya que la mayoría de las compañías, o sea, son muy, o sea, no permitirían esto, pues, que su logo sea algo de fuente abierta. Y bueno, ahora les voy a explicar o mencionar algunas características que tiene Android en la actualidad. Primero que nada, en cuanto al diseño de dispositivos, bueno, es adaptable a gran cantidad de pantallas como VGA. También posee bibliotecas gráficos de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Y estas librerías están basadas en OpenGL. En cuanto al almacenamiento, bueno, el almacenamiento que maneja Android es, valga la redundancia, maneja la base de datos SQLite, que es una base de datos muy liviana y que es utilizada en muchos dispositivos móviles porque es liviano, ¿no? Y eso es, ¿cómo se llama?, una característica que beneficia a que esta base de datos se utiliza en estos dispositivos. Bueno, en cuanto a la conectividad, bueno, maneja muchos protocolos. Se tiene Wi-Fi, como GSM, Edge, Bluetooth, etcétera. Bueno, en mensajería maneja SMS y MMS como sus formas de mensajería principales. Y también más adelante se implementó el servicio de Firebase Cloud Messaging, que era una especie de mensajería para la nube. En cuanto al navegador web, bueno, el navegador web que incluye Android está basado en un motor de renderizado de código abierto llamado WebKit. En cuanto al soporte de Java, aunque la mayoría de las aplicaciones que están escritas en Java, no hay una máquina virtual Java en la plataforma. El código, o sea, el bytecode Java, no es ejecutado, sino que primero se compila en un ejecutable Dalvik y luego este ejecutable Dalvik, ¿cómo se llama?, se ejecuta en una máquina virtual Dalvik. Esto se lo va a explicar mucho más adelante mi compañero Víctor, pero era una breve introducción de esta característica del soporte Java. Bueno, en cuanto al soporte de hardware adicional, se tiene tanto cámaras como GPS, acelerómetros, sensores, etcétera. Bueno, el entorno de desarrollo, conocido por, me imagino que la mayoría de las personas, que es Android Studio. Y bueno, Google Play, que ya se lo había explicado anteriormente, que es la aplicación en la cual, valga la redundancia, están todas las aplicaciones que utiliza Android o que desarrolla la gente para que puedan ser usados en Android. En cuanto a multitáctil, bueno, Android también tiene soporte nativo para las pantallas que soporten esto, aunque al principio, ¿cómo se dice? Android permitió esta característica, pero luego, por problemas con patentes y eso, fue, por así decirlo, como eliminado momentáneamente, pero después lograron que esta característica volviera a Android.
Bueno, en cuanto a las videollamadas, Android soporta videollamadas mediante la aplicación Hangouts. Android es multitarea, lo que quiere decir que pueden haber diferentes aplicaciones corriendo al mismo tiempo. En cuanto a características basadas en voz, bueno, la búsqueda está disponible, o sea, se puede buscar mediante voz sin ningún problema. Y esto está disponible desde la versión inicial. Y también, por último, soporta tethering. Bueno, ¿qué es tethering? Permite que el teléfono sea usado como un punto de acceso alámbrico e inalámbrico. Esta característica estuvo disponible desde la versión 2.2 y no oficial a partir de la 1.6. Ok, ya que hablamos de las características, vamos a hablar de algo muy importante, que es el hardware. O sea, porque Android necesita un hardware para poder funcionar, por así decirlo. Entonces, en cuanto al hardware, ARM fue la principal plataforma de hardware a los inicios del sistema de Android, principalmente en las versiones 7 y la versión 8. Luego, con el pasar del tiempo, se soportaron las arquitecturas tanto x86 como MIPS 64 y x86 64. O sea, al principio soportó la arquitectura de ARM y luego, bueno, con el pasar del tiempo ya soportó las demás. Ok, ajá. Entonces, bueno, a partir del año 2012 aparecieron los dispositivos dispositivos con procesador Intel, pues. Lo que hizo que estas arquitecturas que he explicado anteriormente, de x86 y eso, salieran a flote, pues, y empezaran a poder ser utilizadas. En cuanto a los requisitos de memoria RAM, en las versiones de 5.1 se dice que la memoria RAM, por así decirlo, el requerimiento mínimo es de 512 megas. O sea, para los dispositivos que tengan Android 5.1, el rango va de 512 por lo mínimo a la pantalla con densidad normal o normal density, y se dice que necesitan alrededor de 1.5 o 1.8 GB de RAM a dispositivos con pantalla de alta densidad. Eso a partir de la versión 5.1. Y en cuanto a la versión la 4.4, se dice que se necesita al menos 512 MB de RAM. Y para los dispositivos low RAM, como les dicen, se necesita al menos de 340 MB de RAM para poder funcionar. Entonces, si se ve, este requerimiento varía dependiendo de las versiones y también del hardware, pues. Android, dice que Android requiere actualmente la RM de versión, me explico otra vez. Android requiere actualmente de la arquitectura de RM versión 7 a 32 bits. En cuanto a librerías, actualmente, ¿cómo se llama? Soporta múltiples versiones de OpenGL, tanto la 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 y la última que fue la 3.2 o llamada Vulkan. Y bueno, como expliqué en la parte de las características, que Android soporta muchos componentes hardware adicionales, como cámaras, GPS, acelerómetros, etcétera. Y también con el pasar del tiempo, lo que hizo que se soportara la arquitectura x86, surge el Android en el cual el Android que se pudiese utilizar desde computadoras de desktop, pues de computadora
una computadora normal, lo que permitió que empezaran a aparecer emuladores de este sistema operativo por si, bueno, se quiere desarrollar algún tipo de aplicación. No es necesario tener el dispositivo, sino con simplemente tener el emulador podrías tener corriendo tu Android en tu desktop normalmente sin ningún tipo de problema. Ok, y ahora vamos a la parte importante, ¿no? ¿Qué es la arquitectura de Android? Entonces, ¿qué es la arquitectura de Android? Bueno, la arquitectura de Android está basada en una arquitectura de capas, unas capas apiladas de software. Cada capa provee un servicio y ese servicio se le provee a la capa superior. O sea, tenemos varias capas y una capa, por ejemplo, la capa de kernel, provee los servicios a la capa inmediatamente superior a ella. Entre las capas principales que existen en la arquitectura de Android tenemos el kernel, que es el corazón de Android. Tenemos la capa de abstracción de hardware abstraction layer. Tenemos también las librerías nativas y tenemos el Android Runtime. Tenemos el framework de aplicaciones y por último tenemos las aplicaciones de Android. Ok, bueno, si se fijan, aquí tenemos pues eso es un diagrama de cómo es eso de una arquitectura en capas. Tenemos en la parte más inferior el kernel de Linux, superior a esa capa de Linux tenemos la capa de abstracción de hardware, y bueno, arriba de esa tenemos las librerías nativas, las librerías más importantes que utiliza Android y el runtime de Android. Cada una de estas capas va a ser explicada ahorita más a detenimiento, pero es útil que se vea este diagrama para que se entienda mejor ese concepto de capas de software. Inmediatamente arriba tenemos el Java API Framework, es el framework de Java, y por último las aplicaciones que son las que corren en el sistema operativo Android. Entonces, primero que nada, explicaré el kernel de Linux y por qué se optó utilizar el kernel de Linux. Entonces, el kernel de Linux, o como se dice, el corazón del sistema operativo, se encuentra en la última capa. O sea, en lo más bajo está el kernel. Bueno, este kernel de Linux fue basado en una de las ramas de los kernels de Linux llamado LTS, o soporte de largo plazo. Alrededor de 2014 los dispositivos de Android usan versiones de este kernel, o sea, las 3.10, 3.4 y 3 o 3.18, pues. O sea, alrededor de ese año los dispositivos usan cualquiera de estas versiones del kernel de Linux. ¿Y cuál de esas versiones utilizaba? Bueno, esto dependía del hardware en el que estuviese corriendo el sistema operativo. Pues, dependiendo del hardware, se utilizaba un kernel de alguna de estas versiones. Bueno, como puedo observar aquí, una especie el diagrama que se fue explicando anteriormente, pero ya explicando en sí el kernel de Linux. Entonces me imagino que la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de este kernel con el kernel normal de Linux? Bueno, al principio Android utilizaba el kernel, como expliqué antes, ¿no? El long term support, de soporte de largo plazo. O
sea, exacto, como está basado en una de esas ramas. Pero como Android necesitaba algunas características adicionales, bueno, lo que hizo fue los desarrolladores de Google añadir una cierta funcionalidades adicionales a ese kernel, como las que se explican anteriormente, como las que se ven a continuación. Algunas de esas características que se añadieron posteriormente fueron Binder, que no era más que son mecanismos de llamada a procesos y a procesos remotos, pues. Ashman y Payman, que eran utilizados principalmente para manejo de memoria compartida. Ashman era utilizado para memoria virtual y Payman era utilizado para memoria continua. También los wake logs, que lo que hacían era prevenir al sistema de que entrara en un estado suspendido. Y el OM handling, que no era más que un manejador de procesos, o también lo llamaban el de Viking Killer, o no sé, asesino vikingo, no sé. Que lo que hacía era, bueno, dependiendo si la cantidad de procesos era, o sea, había mucha cantidad de procesos y la memoria se queda pequeña, entonces lo que hacía era, bueno, matar aquellos procesos que no fuesen tan importantes. Y bueno, con respecto a estos cambios, hubo una cierta, conversaciones tanto con por así decirlo, el principal, como la cabeza, ¿no? del kernel de Linux, no que trabaja en Google, sino que trabajaba directamente ya en Linux, llamado Greg Kroc-Harman, que se encarga de realizar el mantenimiento de los kernels de Linux. Bueno, con respecto a estos cambios, él lo que estaba más o menos preocupado era que Google iba a realizar estos cambios, pero él no está seguro si Google se iba a encargar de realizar el mantenimiento de esto, pues. Por lo que con el pasar de los tiempos, por así decirlo, discusiones entre el equipo de Google y los de Linux, llegaron a la conclusión de que, o sea, no iba a ser factible esto que estaba haciendo ellos, ¿no? Por lo que en el año 2011 se pronuncia Linus Torvald y anuncia que en un futuro los dos kernels iban a, por así decirlo, estandarizarse. Porque, bueno, como estaba explicando de Greg Kroc-Harman, no estaba como que muy convencido de que todos esos cambios que estaba haciendo Google iban a ser mantenidos, pues. Entonces lo que hizo Linus Torvald fue decir, bueno, ustedes lo que van a hacer es más a utilizar el kernel por defecto y si quieren realizar algún cambio, bueno, tienen que consultarlo a nosotros, pues. Entonces, por eso es que Greg Kroc-Harman anuncia el comienzo del Android Mainline Project. Era como, por decirlo, un repositorio en el cual todos aquellos cambios que expliqué anteriormente, ellos lo iban a empezar a implementar con este proyecto. O sea que, bueno, claro, actualmente todos esos cambios ya fueron implementados, ¿no? Pero anteriormente todo eso había sido desechado, por así decirlo, y lo que hicieron fue con este proyecto empezar a
por así decirlo, desde cero, pues. Con el kernel, el long term support, de soporte de largo plazo, ir empezando a implementar cada una de estas funcionalidades. Y en cuanto al almacenamiento que maneja Android, esto está dividido en, por así decirlo, dos particiones. Se encuentra la partición del system y la partición del data. Bueno, la partición system, como le dice la palabra, maneja todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, y la partición del data es la que se encarga de manejar toda la data de las aplicaciones. Claro, esto en contraste con lo que utiliza el sistema operativo de Linux de las computadoras en general. Y bueno, una característica es que no se puede tener acceso al root del sistema o a la carpeta o a la partición system. Lo que quiere decir que esta partición es nada más lectura, pero bueno, se ha logrado ¿cómo se dice? Mediante modificaciones, lograr acceder al root o tener acceso al root. Pero claro, esto se hizo principalmente por motivos de seguridad, ¿no? Porque si llegaba algún virus malicioso o algún software malicioso a poder tener acceso al root, bueno, iba a ser un problema. Y ahora, superior a la capa de kernel, viene la capa de abstracción de hardware o Hardware Abstraction Layer, HAL. Esta capa lo que hace es definir un estándar, una interfaz estándar, para que los proveedores implementen, o sea, todos aquellos, o sea, ¿cómo decirlo? Es una interfaz, ¿verdad? Estándar, para los cuales que utilizan los proveedores de hardware, para que ellos puedan implementar todas aquellas funcionalidades y abstraerse de ese bajo nivel que existe, pues. Esto lo que permite, o sea, esta capa lo que permite es implementar funcionalidades sin afectar o modificar el sistema, o sea, superior, pues, la capa, por así decirlo, más superior. Y todas estas implementaciones se encuentran empaquetadas en módulos con extensión .so y son cargadas por Android cuando los necesite. Y bueno, como puedo observar en esa imagen, algunas capas, ¿no?, que podría utilizar, no algunas capas, digo, esta capa, hay algunos ejemplos de que utilizarían los proveedores. Es que si, bueno, no se quiera una interfaz para el manejo del audio o para la cámara, tanto Bluetooth, para algún tipo de sensor, etcétera, mediante esta capa lo que haría es implementar esa interfaz y abstraerse de todo lo demás. Es como hacer algo de alto nivel y abstraerse de lo que no es necesario por la persona, pues, que está desarrollando esa interfaz. Y bueno, en cuanto a las librerías nativas, en esta capa se encuentran las librerías más importantes que requiere Android. Todas estas librerías están escritas tanto en C o en C++, pues en alguno de estos dos lenguajes está escrita esta librería. Entre las librerías que posee Android tenemos a libc, que es una derivación de la librería BSD de C estándar y que fue adaptada para dispositivos embebidos basados en Linux. O sea, libc es básicamente una librería de C.
que fue adaptada para los dispositivos móviles. También tenemos a la librería, la Surface Manager, que es la encargada de componer de todos aquellos elementos de navegación de la pantalla, y también se encarga de gestionar las ventanas pertenecientes a todas las aplicaciones que se encuentran activas. Tenemos también las librerías OpenGL SL y SGL, que estas dos librerías representan las librerías gráficas y por lo tanto sustentan toda aquella capacidad gráfica de Android. OpenGL SL lo que hace es manejar los gráficos en 3D, y y por el otro lado la librería SGL lo que hace es proporcionar los gráficos en 2D. También tenemos las Media Libraries, que lo que hace es proporcionar todos aquellos códigos necesarios para el contenido multimedia que soporte Android, como por ejemplo videos, audios, imágenes estáticas, etc. También se tiene la librería FreeType, que lo que hace es trabajar con todos los tipos de fuentes que existen. O sea, permite trabajar de manera rápida y sencilla con distintos tipos de fuentes web. Y también tenemos el SSL, el SSL, o un protocolo que lo que hace es, bueno, como lo dice su sigla, utilizar este protocolo para establecer comunicaciones seguras. Bueno, el SQLite, que ya había sido mencionada en las características, que es una base de datos ligera y permite la creación y gestión de bases de datos relacionales. Y por último, en la librería WebKit, que no es más que un motor que utilizan todas las aplicaciones de navegación en Android. O sea, todos los navegadores que utilizan Android está basada en este motor de desarrollo. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Víctor, que les va a explicar o seguir explicando la arquitectura y en este caso el Android Runtime.